el impacto de la industria 4.0 en la formación de ingenieros. Hoy en día, como hemos escuchado en las distintas conferencias, pues una cuarta oleada tecnológica está transformando la industria y potencialmente podría cambiar el mundo de la fabricación para siempre. Indudablemente estos grandes cambios impactan, como lo hemos visto, en el quehacer de nuestras instituciones. Y esta tarde se encuentra entre nosotros Adrián Sánchez Pontífice, a quien tengo el honor de presentárselos. Él actualmente trae 2 cachuchas, una la está soltando. Él es director de Ingeniería de Manufactura para GKN en América, es una Tier 1, y entre que va soltando la cachucha como director de manufactura, le han encargado ser el líder global de la industria 4.0 para GKN. GKN tiene 48 empresas en el mundo, de Sudáfrica, India, de Europa, Asia, América, y él es el responsable de este programa de Industria 4.0 para esta importante empresa del sector automotriz. No voy a decir más bien le voy a ceder el uso de la palabra a Adrián. Es un honor también decirles que es egresado del Tecnológico Nacional de México. Él es, pero el Tecnológico Nacional de México se encuentra en todos, son 254 campus. Y tú eres egresado del Instituto Tecnológico de Celaya, ingeniero industrial, tiene 20 años de experiencia. Desde que él egresa se incorpora como en aquel entonces eran prácticas profesionales, y ahí lo contrata, en aquel entonces la empresa se llamaba Belcom, y lo compra GKN. Y bueno, Adrián, te dejo con mis compañeros, con mis colegas directores de escuelas y facultades de ingeniería. Adelante, Adrián. Ok, buenas tardes. Primero que nada, estoy nervioso, es normal, creo. Uno se acostumbra a presentar proyectos y cosas ante inversionistas, pero creo que a veces uno no tiene como que tantas habilidades para presentar ante gente que no conoce. Creo que eso es diferente, ¿no? Entonces, ténganme paciencia, trataré de terminar en tiempo, no consumiré más de lo que está planeado. Y bueno, la intención para mí en este proceso es, cuando me propusieron el dar una conferencia sobre Industria 4.0, pues generalmente ya tengo mucho material, son cosas que manejo, son cosas que presento, pido recursos a la empresa, desarrollo proyectos, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que me pareció bastante atractiva de esta vez es el entender cómo todo este fenómeno, que ya la mañana estuvimos platicando un poquito de esto, va a impactar hacia el desarrollo de los profesionistas. La verdad me obligó a estar investigando muchas más cosas de las que yo no sabía que existían, y entender en ese proceso, en esa jornada, cómo hemos ido adquiriendo cosas que de alguna manera u otra estamos haciendo que las cosas pasen. Hace muchos años, en los 70s, había una canción que decía que la revolución no se va a televisar, y creo que estamos entrando en ese proceso. Lo que está pasando en el mundo, la verdad es que no se está pasando en la televisión, porque ya nadie ve televisión, hoy todo vemos por YouTube, o si no por los videos de WhatsApp, es mucho más ágil. Entonces hay muchas cosas que están pasando que escapan la capacidad que tenemos nosotros de entender hacia dónde va el mundo. Entonces, si me ayuda mi chico que me andaba ayudando, corre, tómatelo con calma, no te preocupes. Estoy preocupada por el pequeño Dilbert, no es como los otros niños. ¿A qué se refiere? Ayer le dejé solo en casa durante 1 minuto y desmontó la tele, el reloj y la cadena. Eso es perfectamente normal. Los niños rompen cosas. Lo que me preocupa es que luego usó los componentes para construir una emisora de radioaficionado. Oh, vaya. ¿Tan grave es? Le haría un electroencefalograma, pero la máquina no funciona. Es peor de lo que pensaba. ¿Qué tiene? Me temo que su hijo tiene el don.
¿El don? El don es una extraña disfunción caracterizada por una gran intuición en todo lo relacionado con la mecánica y la electricidad y una profunda ineptitud social. ¿Podrá llevar una vida normal? No, será ingeniero. Una profunda ineptitud social, creo que sí. Nos ponemos nerviosos los ingenieros ante hablar ante la gente, ante compartir nuestras ideas, y creo yo que algo tenemos que aprender sobre el cómo cambiar el mundo. Creo yo que el reto de la industria 4.0 radica en entender qué es, hacia dónde va. Ya se ha platicado muchísimo, no voy a ahondar en más detalles, seguramente esto en alguna de las presentaciones anteriores, ya lo vieron. La cuarta revolución industrial, sistemas complejos que antes no existían, que hoy están tratando de coexistir. Curiosamente, con la cuarta revolución industrial, generalmente pasaba lo opuesto. Generalmente la revolución comenzaba en las industrias y poco a poco se iba permeando a la sociedad. Hoy, por extraño que parezca, cada uno de nosotros que traemos un smartphone, muchas veces tenemos más capacidad de conexión que lo que hoy existe en la industria. Para poder conectar una máquina es tan complicado. Reglas, protocolos de seguridad, virus, el cómo mantener segura la comunicación remota. ¿Y qué estamos volteando a hacer? Pues voltear a cómo lo hacemos con los otros dispositivos, con cosas que los chicos manejan de todos los días. La intención de la revolución industrial, entonces, es cómo hacer que aquello que hoy las personas comunes tenemos en nuestra casa, una computadora, un internet, los smartphones, las redes Wi-Fi, o siquiera las redes sociales. Hoy ustedes avisen un problema, den una buena noticia a través de una red social. Es increíble la cantidad de velocidad que se puede tener información en tiempo real. Y hoy nosotros en la industria estamos viendo cómo le voy a hacer para poder entender los datos de las máquinas. Entonces, eso que está pasando en el mundo del día a día de cada uno de nosotros, que para cualquier joven, cualquier persona ya de más de 10 años, entiende, en las industrias apenas está comenzando a despertar. El uso de robots inteligentes, colaborativos, sensibles, con capacidades que a lo mejor hoy no teníamos, va empezando. El tener manufactura aditiva, entender lo que eso significa, cosas que son realidad virtual. Digo, yo me acuerdo, yo jugaba con mi hija el Xbox, el que tiene el Kinect, que es algo más parecido a lo de la realidad virtual. Cuando trato de llevarlo al mundo industrial es tan complicado. Hoy todavía no estamos ahí, pero vamos moviéndonos mucho más rápido. El futuro va hacia ese camino donde las máquinas inteligentes, como los vehículos, van a estar conectados y van a copiar lo que hoy la mayoría de las personas tenemos en nuestra vida diaria. ¿Cómo hacemos que todo eso se mezcle? Y el para qué, creo yo que es algo que a veces no hemos platicado mucho. La intención de la revolución es esto. Lo que las industrias buscan es tener productividad, cambiar nuestro modelo económico. Las revoluciones lo que buscan es esto, entender la relación entre lo que fabrico contra lo que consumo y de ahí lo que resulte. Nada más hay 3 formas de hacer productividad, eso fue lo que me enseñaron en el Tecno y creo que sí es cierto. Puedes hacer más con lo mismo, puedes hacer más con menos o puedes hacer lo mismo con menos. Entonces, si la revolución industrial no llega a esa zona en la que tú puedas lograr la productividad, pues no va a servir, porque vamos a invertir una cantidad increíble de recursos, de dinero, pero no vamos a poder entender el fin del para qué es. Y lograr productividad no es sencillo, porque de entrada la revolución lo que significa es una evolución. Vamos a tomar un pequeño ejemplo. Este señor que está aquí en la foto se llama William Li, y investigando un poquito de todo este rollo de las revoluciones industriales, en el año de 1589 presentó la primer patente de una máquina automática para coser medias o para coser calcetines. La reina Isabel entonces en el trono se espantó de su invento, le negó la patente,
bajo el argumento de que, ok, y si patentaba esa máquina, ¿qué iba a pasar con los cientos de costureras que tenían un trabajo en Inglaterra? ¿Eran el soporte de su familia? Entonces, ¿qué hizo este señor? Pues no se complicó la vida, se fue a otro país, en Francia lo patentaron, la máquina la hicieron realidad, y bueno, el resto es historia. Al día de hoy, esa máquina sigue funcionando, su concepto básico, han cambiado algunos otros temas, algún poco más de tecnología, pero es un hecho que la revolución va a pegar en la forma en la que veníamos viviendo. Las fuentes de trabajo van a cambiar. Y el gran riesgo es, de hecho lo hemos visto en muchas películas futuristas, ¿no? Elon Musk, el CEO de Tesla, ha dicho muchas veces que tenemos el riesgo de la inteligencia artificial, y hay muchas teorías de qué va a pasar cuando las máquinas dominen el mundo, si los robots van a exterminar, etcétera, ¿no? Y hay un montón de cosas bien interesantes en el internet que algún día tienen curiosidad, empiecen a picarle ahí y les va a aparecer un montón de cosas. Pero lo que realmente me atrajo de este rollo fue entender, bueno, ¿y cuál es la clave? ¿En dónde está la diferencia entre ese universo apocalíptico en el que las máquinas van a terminar esclavizando a la humanidad y el futuro que debería de ser? Una ciudad futurista, equilibrada, con oportunidades. Y creo yo que caí en la cuenta que esto es la diferencia. Todos los chicos que están aquí atrás sentados, entendiendo hacia dónde va el mundo, cada uno de ellos con capacidades y características diferentes, hombres y mujeres, que para ojos de nosotros pudieran ser más que un otro joven, en realidad no es así. Son realmente una semilla de ese futuro que queremos lograr. Ese futuro que puede ser radiante, que puede ser próspero, que va a tener impacto, es una realidad. Porque al final, esta revolución, a diferencia de todas las otras, nos va a pegar a todos. Nadie vamos a escapar de lo que viene. Entonces, ¿y cómo debe ser el modelo educativo? Entonces me gustaría compartirles algo que me encontré. El mundo está cambiando muy rápido. Yo recuerdo muchísimos buenos maestros que tuve que se enfocaban en esa parte de entender quién era yo y el cómo catapultar lo que yo podía hacer. Y la pregunta aquí que para mí es interesante, creo yo que en los sistemas educativos de repente nos perdemos en las estructuras y en las formas y perdemos el contexto. Lo que es importante. Pues lo que es importante es eso, que cada uno de los jóvenes que está allá atrás
y todos los que vienen detrás de ellos y los que vienen que van creciendo tengan una oportunidad de hacer algo, de dedicarse y de construir un mejor futuro. Hacia el futuro es inevitable. Los robots, ya lo platicaban hace ratito en alguna de las conferencias, ya hay robots que son aspiradoras, que cargan maletas, etc. Entonces va cambiando el entorno de lo que antes el humano tenía como posibilidades de trabajar. Pero entonces, ¿en dónde va a radicar la diferencia? ¿En dónde va a estar el contexto en el cual el humano va a seguir siendo capaz de tener un futuro para él y para su familia? Pues en entender las habilidades del humano. Enfocar mi programa de entrenamiento, de desarrollo de personal, mi programa educacional, en esas habilidades core que hacen diferente a los jóvenes, a las personas, a cualquier humano. Esa es la única solución. El sistema educativo como está, pues tiene muchos retos. Hay algunas cosas que van a ser más fáciles, hay algunas cosas que van a ser más difíciles y hay unas cosas que van a ser muy, muy difíciles. Yo lo veía hace un ratito, ¿no? Había un par de conferencias bastante interesantes, pero tenemos una gran necesidad, dentro de los retos que van a ver por ahí en la parte inferior. El más complicado es el cómo hacer que las personas se desconecten del mundo virtual. Cuesta trabajo. Y los jóvenes, yo lo veía hace ratito, los jóvenes cada vez les cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en contacto directo, necesitamos estar al pendiente del WhatsApp, de nuestro correo, de nuestro Facebook, de si pusieron algo que me afecte o que me interese, etc. Eso realmente es el reto más difícil. Porque al final, la vida alrededor de nosotros se va a tornar más fácil, más cómoda. Habrá robots que laven, que planchen, que sistemas súper inteligentes que nos den las mejores opciones. Y entonces la energía del humano, ¿a dónde se va a ir? Pues entonces tenemos que entender que ahí hay un gran potencial para crear, para seguir desarrollando, para seguir aprendiendo. Es una realidad que la educación tiene que ser reestructurada desde las primeras fases hasta las fases ya profesionales. Habrá cosas que van a cambiar, se empezarán a introducir conceptos de programación básica en la primaria, los niños en el mediano o largo plazo tendrán la oportunidad de empezar a trabajar con impresoras 3D y de ahí comenzará a ser más y más y más complicado el entorno escolar. Para poder concluir en un esquema en que las universidades van a mezclarse de alguna manera con las industrias para poder hacer algo que hace ratito escuchaba, que me gustó muchísimo esa definición, un aprendizaje de toda la vida. Porque es una realidad, quienes salimos de la escuela y empezamos a trabajar en la industria, nunca dejamos de aprender. Porque si dejas de aprender, automáticamente no tienes un futuro. Esa es una realidad. Y creo que también aplica para las escuelas y aplica para muchos sectores, pero el aprender es vital. Es un tema de sobrevivencia. La clave, creo yo, de la industria 4.0, que me gustaría llamarle necesitamos una educación 4.0, está en entender 4 conceptos básicos. Entender que la educación tiene que ser flexible. ¿Qué significa flexible? Bueno, pues que tenga una codependencia entre horas con el alumno en el entorno normal de educación, una parte de autoiniciativa o autoaprendizaje por parte de los alumnos y una parte de la exploración que tendrá que ver con el desarrollo de proyectos, etc. Tiene que ser personalizado. ¿Por qué? Porque cada quien aprendemos a diferentes ritmos. Cada quien, en función de lo que en ese momento sean mis intereses, puedo dedicarle más o menos tiempo a las cosas. Entonces los maestros vamos a tener un gran reto para entender el cómo catapultar el futuro de cada una de esas personas. Tiene que estar enfocado en el desarrollo de talento. Todos somos parte de un ambiente más complicado. Hay alguien que se le facilita un sistema, hay alguien que se le facilita el hacer una cosa, hay alguien al que se le facilita cualquier otra.
cómo todo eso se conjunta en un algo que puede generar una nueva tecnología, una nueva fuente de trabajo o un nuevo producto. Y debe de estar enfocado en lo que serían las competencias del siglo XXI. Debe de enfocarse al saber. Hace ratito también alguien comentaba algo que me pareció bastante interesante. No sirve de nada que aprendas a cómo opera una máquina de impresión 3D si no entiendes cómo es el proceso de tornería. Tenemos que enfocarnos en el aprender, entender en el cómo eso nos va generando experiencias diferentes que yo puedo utilizar para diferenciar productos que hoy no existen. Tengo que saber hacer cosas. Tengo que entender cómo se coge una herramienta, cómo se presiona un botón, etcétera, para poder aplicar aquello que traigo en mi cabeza como ideas para poder plasmar en la realidad. Debo de tener la capacidad de poderlo hacer. Si ya tengo herramientas, tengo conocimiento, debo de ver cómo lo puedo consolidar en algo que es factible y realizable. Y sobre todo esto, que es algo bien común, que muchas personas fallamos. Debo de ir a querer hacer más. Porque es una carrera. Y tenemos que ir buscando formas diferentes, maneras distintas, para poder hacer más de lo que sea que venía haciendo y hacerlo mejor. Creo que en el tema de la industria 4.0, de la educación 4.0 con las escuelas, creo yo que no es opcional para las escuelas el si se suben o no a este tema de la revolución 4.0. Los que no se suban van a desaparecer. Y por favor, no culpen ni al gobierno, ni a los políticos, ni a las estructuras, etc. Es algo que hoy está en nuestras manos. Es una oportunidad que tenemos. El aprendizaje de las competencias para la industria 4.0 tendrá que ser clave en aquellas características que los robots no pueden hacer. Un robot no puede liderar, no puede tener imaginación, no puede gestionar cosas, no puede administrar riesgos, puede empezar a hacer cosas, pero al final hay algo que se llama conciencia, que es la que el humano tiene y que puede catapultarlo a hacer algo completamente diferente. El tener la capacidad de fracasar, de aprender de nuestros errores y de ser mejor una vez que me equivoqué, es algo que el robot no puede aprender. Entonces el futuro está ahí, es de nosotros. Para entender un poco el cómo va a cambiar el futuro de la educación, me gustaría compartirles esto. Esto es algo que está por salir, está en el proceso, yo lo encontré y empecé a buscar más información y me pareció muy interesante.
es la iniciativa de Sony. Lo está lanzando en el mercado de Japón. Si quieren entrar a Amazon de Japón, el costo de esta cosa anda alrededor de 8,000 pesos, ya traducido a moneda nacional. Pero lo interesante cuando uno empieza a entrar a la página de Sony es que ellos andan buscando partners con escuelas en Japón y andan buscando con quién empezar a explorar esta mecánica de educación. Si vieron ahí, digo, yo que me dedico a la otra parte industrial, me sorprendió muchísimo el ver la construcción de un robot. Digo, ya hay sistemas que lo hacen, pero están pensados para chicos un poco más grandes, no para niños. Y me sorprendió muchísimo el cómo están promoviendo el pensamiento lógico de los niños a través de una estructura diferente. Cómo programar por bloques, cómo tomar decisiones, cuál es la instrucción que va primero, cuál es la instrucción que va después, y además poner en marcha su creatividad. En la presentación que comentaba hace rato, si se les iba a facilitar de alguna manera, me comentaban que sí. Vale la pena que vean el otro video, de ahorita por tiempo no se los paso. El otro video es una maravilla también, es un dispositivo bastante curioso, que también bien. Yo no sé si Sony lo va a exportar eso a nivel global, pero al final son conceptos de que las empresas que históricamente se dedicaban a un desarrollo de tecnología están empezando a apuntar hacia las escuelas o hacia los niños como su mercado potencial. Y lo que esto busca, pues es fomentar, desarrollar la creatividad. En el futuro, muchos países están migrando a esto, lo que se llaman las UTCs, las University Technical Centers, en donde hay una colaboración entre las escuelas y las industrias. De verdad, créanme que la vida de la empresa es igual que a lo mejor lo de la vida de la escuela, de la docencia. En el caso de nosotros, pues nos invertimos en juntas, en conferencias, explicando, resolviendo problemas, y poco tiempo tenemos para la investigación y el desarrollo. Entonces tenemos que encontrar partners y tenemos que empezar a encontrar de qué manera integrar lo que sea el modelo de educación con las necesidades que tenemos en la empresa. Hay muchas veces que eso suena curioso porque de repente la gente de las escuelas, alguna gente bastante radical, piensa que andamos buscando mano de obra barata. No, en realidad no. Creo yo que ese es un tema en particular que tenemos que cambiar de nuestra forma de ver la vida. Tenemos que buscar de qué manera encontrar un partnership que sea equitativo, que le dé ventaja a las escuelas, sobre todo a los estudiantes y a las empresas para poder capitalizar eso. Buscando un poquito de cuál sería un modelo a seguir, me encontré con una información que me pareció bastante interesante. En el mundo hay 3 escuelas ahorita con este sistema, de lo que alcancé a investigar. El aprendizaje basado en proyectos. Perdón, como que se fue muy rápido. Ahí está. El aprendizaje basado en proyectos, el profesor o la profesora empieza con una pregunta esencial, con la idea de tener un producto al final de esa pregunta, o también identificando un problema local. Todo lo que se hace en la escuela y lo que se aprende tiene una conexión al mundo del adulto, al mundo profesional, a la comunidad. This semester we started a soap company. We explore chemical processes through the soap making process. We learn about neutralization reactions, acids and bases, sonification, and the engineering design process by making beautiful soap. Yo aprendo más en lo que yo puedo entender y después aplicar que en solo escribir, solo leer, solo escuchar y escuchar por horas y horas. Yo creo que uno entiende mucho más cuando le da un impacto a uno y cuando uno puede poner eso en práctica.
We appreciate the fact that we have open doors. Many of our classrooms are visible. We have a lot of windows. Visitors, they're welcome to come in, talk to our students, talk to the teachers, observe, ask questions. This has to be controlled, so it's not like we have. Also, it's freedom. Yeah, 2 hours a day. Yes. Yeah, but that quarter's 8 weeks, so. Yeah. So. Nuestros alumnos y alumnas se gradúan con una habilidad increíble para comunicarse con los adultos, con los profesionales, con los políticos, porque en 4 años aquí han tenido un sinfín de oportunidades para hacer ese trabajo. Segundo, tienen una habilidad muy avanzada para saber cómo colaborar en proyectos, que es lo que la fuerza laboral de hoy en día requiere. Tercero, tienen una conciencia más clara de cuáles son los problemas locales o estatales o internacionales, porque han trabajado en proyectos donde ellos han decidido ir más allá de lo que es escribir un ensayo. Not all teachers can teach here. Not all teachers can come in and literally create a curriculum or 2 or 3 every semester. It takes an innovative mind. It certainly takes somebody who's willing to take risks. Y bueno, lo curioso de todo eso es cuando empecé a buscar información sobre esta escuela y decían ellos el tema de que pueden visitar sus instalaciones y que comen con los maestros, etcétera. Dije, pues ha de ser así como filantrópico, ¿no? No, cobran $350 para cualquier maestro que quiera invertir un día con ellos. Pero es interesante el cómo están, porque ese dinero, y te explican, ¿no? Ya en sus páginas de internet, te explican que lo utilizan para la publicidad de la venta de sus proyectos, para sus canales de suministro, etcétera, y realmente esa es la intención, o sea, el que tengan una educación sustentable con sus propios recursos. No sé si sea bueno o malo, pero al final creo yo que es una forma en la que ellos están tratando de atacar el futuro de algo que nos ocurre. Yo les puedo comentar, tengo trabajando en proyectos para la empresa para la que yo laboro el día de hoy, para GKN, yo creo que aproximadamente desde el 2002 hasta recientemente 2016-17. Y la parte más complicada para nosotros en la empresa es que los chicos entiendan cómo administrar un proyecto. No tienen la idea de cantidad de dinero que perdemos, porque los chavos no saben cómo comunicar que una fecha se les venció, que tienen un problema, que no van a poder entregar las piezas en tiempo, que no van a poder cumplir con la entrega de lo que está. Y nos lleva una cantidad increíble de trabajo, de juntas, de discusiones, por algo que pudo haber sido tan simple como levantar la mano y decir, tengo un problema. Con este esquema, la verdad es que yo me quedé pensando, porque no es algo, digo, ustedes lo verán así, bueno, es una escuela aquí, es una escuela allá. Yo quiero presentarles un ejemplo que hice con el tecnológico. El año pasado se acercaron un grupo de jóvenes a pedirme que les apoyara con un monto de, no sé, $2,500 o algo así, para poder hacer realidad un proyecto. Ellos participan, son un grupo de robótica, gente del tecnológico, gente de una universidad de Querétaro, que hicieron un club y participan en algo que se llama la Jurocop. No sabía mucho de eso. Y pues cuando se llegan a pedirme dinero, que es normal, digo, los estudiantes vienen, buscan a las empresas, piensan que las empresas tenemos un montón de recursos, y dicen, pues oye, échame la mano, patrocíname, es deducible de impuestos, y todo ese chorro que me aventaron los chicos. Y digo, bueno, ok, vamos a hacer algo diferente. ¿Por qué no en lugar de que me pidas dinero, dime qué me ofreces? ¿Qué estás tratando de lograr con tu proyecto? ¿Cuáles son los beneficios que te va a dejar a ti, o a la escuela, o a la humanidad? Y ya me empezaron a platicar un poquito de su proyecto, la intención de construir un robot, que ese tipo de, toda la parte mecánica y todo que se podía utilizar para la fabricación de prótesis, etcétera, ¿no? Pero pues yo me dedico a la parte de automotriz, pues digo, suena interesante la parte de fabricación de prótesis, pero pues no es algo que a mí me vaya a beneficiar, ¿no? Para yo justificar ante mis jefes y decir, oye, pues voy a tomar $25,000 de mi presupuesto para apoyar a los jóvenes, pues como que no funcionaba, ¿no? Entonces, explicándome un poquito más su concepto, me atrajo muchísimo un tema, que era el desarrollo de un sistema de visión inteligente, capaz de detectar objetos, capaz de tomar decisiones, de mandar señales
y sobre eso empezar a construir algo diferente. Entonces los empecé a alentar, empecé a decirles, ok, ¿sabes qué? Eso me parece bastante interesante, eso sí es algo que yo puedo utilizar, porque si desarrollas un sistema de visión como el que dices, se lo puedo poner a cualquier robot o a cualquier montacargas o a cualquier máquina y entonces empezar a tomar algo de inteligencia, volver dispositivos más inteligentes. Entonces ellos, sin saberlo, y yo también, desde el año pasado empezamos a construir algo que sería como un cobot o un pequeño robot colaborativo. Lo que invirtieron en hacer este dispositivo, al final no fueron $25,000, fueron alrededor de $3,000, y lo que hicieron fue increíble. Creo que sí tengo tiempo para poder correr este video. Les voy a presentar a Tonatiuh. Hola, yo soy Tonatiuh. Mi nombre es de origen mágica y simbolizó al ideal del guerrero, la perfección del combatiente, aquel soldado que aparece triunfante en el plano celeste, huye de las estrellas y elimina la oscuridad, dando luz y calor al pueblo. Estos jóvenes ganaron el año pasado el mejor artículo de robótica y de sistemas de visión artificial dentro de México, el premio Rafael Kelly. Se fueron a participar a la Copa Mundial, ganaron otra vez el primer lugar por el mejor artículo de visión artificial. Ya en la competencia ganaron el primer lugar, rompieron el récord del robot que subió más alto y en menos tiempo. Y recibieron un reconocimiento especial por ser el mejor grupo de ingenieros que tuvieron en esta edición del concurso. Es increíble lo que los jóvenes pueden hacer. Ahora, esto que está acá, realmente para mí es un gran proyecto, porque ahorita lo estamos exportando a aplicaciones reales, a aplicaciones industriales, integrando este sistema, no el sistema de visión por sí solo, lo que está detrás de la programación para poder comunicar máquinas, para poder comunicar otros robots que puedan cuidar a la gente. Y la inversión es prácticamente nada. Entonces el futuro va hacia ese lado. Creo yo que en la medida que las escuelas y las industrias empecemos a tener más interacción, más proyectos de este tipo, platicaba hace ratito con el director del Tecnológico de Celaya, estamos a punto de colocarles 2 robots allá para que los chicos me los instrumenten, hacer pruebas, llevármelos a la empresa, etcétera. Es creo que el camino. El futuro no es fácil, pero creo yo que en la medida que podamos encontrar ese equilibrio entre la empresa y la escuela, creo yo que es como podamos hacer cosas diferentes. Los ingenieros del futuro desafortunadamente van a tener que saber muchísimas cosas que hoy ni saben, pero que es una realidad. Yo recuerdo cuando salí de la escuela yo sabía tomar tiempos, hacer estudios de movimientos, hacer algo de relayout,
tuve que aprender a programar robots, aprender diseño mecánico, aprender a programar máquinas, aprender a montones de cosas. Pero el problema que viene en el futuro es que ahora los chicos tienen que aprender todo esto. Y lo que se espera que los chavos desarrollen con movilidad, si alguien en este momento puede ayudarnos a desarrollar una aplicación que permita que los teléfonos estén conectados siempre con el mínimo uso de datos, se va a hacer millonario así, en un instante. Y como eso, cada una de las 12 cosas que van a ver acá, la parte de manejo autónomo, el desarrollo de cosas para el Internet de las cosas, lo de robótica avanzada, la parte de almacenamiento de datos en alguna nube, la parte de la inteligencia artificial, que ya lo han platicado mucho, las impresoras 3D, el manejo de la energía, por ejemplo, cada vez es más caro. Si alguien se mete a estudiar el tema de cómo administrar mejor la energía, créanme que va a tener un gran futuro. La parte de la genética, desarrollos de cosas en genética, el almacenamiento de energía. Si alguien en ese momento tiene una pila que dura un año, créanme que es millonario y va a vivir él y su futura generación sin ningún problema. En la parte de materiales avanzados, digo, ahorita estamos hablando mucho que del siliceno y todos esos rollos de materiales inteligentes que vienen, que realmente tenemos tan poca información que si tuviéramos más gente investigando sobre eso seguramente encontraríamos cosas. Alguien que se pueda dedicar a la energía renovable, a mejorar el diseño de las turbinas, el almacenamiento de energía. Ese es el futuro. Al final, todo este desarrollo de cosas va a dejar una derrama económica increíble y va a asegurar un futuro y nos va a llevar a una tipo de sociedad que no conocemos. De nosotros depende el tener el futuro apocalíptico de Terminator o el tener ese futuro brillante en el que la humanidad va a alcanzar un escalón más diferente. No hay que perder de vista esto. Cada revolución tiene pérdidas. Entonces tenemos que aprender a cómo sobrevivir. Y creo que algo que me encanta es entender mi presente con vistas a mi futuro sin perder de vista lo del pasado. Y si entendemos lo que decía Sun Tzu en el libro de la guerra, ¿cómo puedo hacer para ganar todos y combatir? ¿Cómo puedo evitar las fortalezas y atacar las debilidades? ¿Cómo puedo mejorar mi conocimiento previo? ¿Cómo puedo tener más velocidad y más preparación? ¿Cómo puedo influir en mi oponente? ¿Y cómo, sobre todo, puedo ser líder? Si tengo claridad de todo eso, de todo lo que involucra, créanme que tenemos un gran futuro. La industria 4.0 va a ser algo increíble, pero es una gran aventura. Es un mar de oportunidades para todas aquellas personas que tengan el valor, que tengan las ganas, que se preparen, que se metan, que curioseen, que se equivoquen, que hagan que todo esto pase, porque al final va a pasar. No es una opción. La revolución está aquí. Y pues bueno, si no tienen alguna pregunta o comentario, por mi parte es todo. Muchas gracias. Justo a tiempo. No sé si hay preguntas o cómo está más o menos la estructura, pero puedo contestar cualquier pregunta que tengan y las que no tengan también. Claro. Felicidades, Adrián. Mi nombre es Mauricio Salvatori, soy de La Salle Bajío y bueno, sé que hay alumnos por allá, egresados. El comentario que quiero hacer es que me lleva una gran reflexión y creo que lejos de estar pensando en Industria 4.0, Revolución 4.0, tenemos que encontrar, por lo menos yo me llevo, una manera de vinculación diferente. Me queda claro que la vinculación no solo es esta visita, la vinculación no solo es posicionar a los alumnos dentro de una dinámica para hacer su servicio social. Creo que la vinculación es más para allá. Dos, me estoy preguntando como director, ¿qué estoy haciendo para que los alumnos sepan de innovación?
¿Qué estoy haciendo para detonar efectivamente esta curiosidad de los alumnos? Y la tercera, que me preocupa un poco más, es efectivamente cómo podemos lograr para que los alumnos se animen a inventar, se animen a proponer, sobre todo porque tenemos una gran barrera, por lo menos hablo de mi institución, hablo de la Escuela de Ingenierías, que somos a veces los maestros los que nos resistimos a estas nuevas propuestas. Creo que me dejaste pensando bastante. ¿Puedo comentarte algo? El tema es que se percibe como un problema de un solo lado. Y yo creo, no te preocupes porque los chavos no sepan innovar. Yo les ayudo. Yo te los hago que los chavos piensen. Yo te puedo dar ejemplos de chicos que han llegado que no siquiera, yo hablo medio poco más, ¿no? Pero hay chavos que ni siquiera se animaban a poner una idea en la mesa, que el día de hoy son chicos excepcionales. Pero el tema es eso, que les den la oportunidad, que encontremos ese camino en el cual entre la industria y la escuela los vayamos llevando hacia un futuro que pueda ser próspero para ellos. Creo que el tema no es un tema nada más de la escuela, es de la industria también, porque tenemos que encontrar el cómo solucionar esto. Digo, si lo veo fríamente, importar tecnologías es carísimo, es carísimo. Platicaba hace ratito con alguien en la comida, decía que antes, para poder hacer un sistema de alertas cuando me fallan máquinas, más o menos para que te des una idea, ¿no? El poner una red, una infraestructura, etcétera, me cuesta alrededor de, no sé, $500,000, ¿no? Entre la cantidad de máquinas. Tenemos en la planta 1,000 máquinas. Pero monitorear las que son críticas, un chico de la escuela del Tecno me ofrece una solución que me cuesta $2,500. $2,500. Y solamente es porque el chavo tiene la oportunidad de pensar, de darme alternativas diferentes que yo ni siquiera había pensado. Puede que funcione, puede que no, pero al final creo yo que entre lo que él va a aprender y lo que yo puedo ganar, vamos a encontrar un punto medio. Y él sobre todo va a poder desarrollar cosas más allá de lo que él o yo pudiéramos haber desarrollado de maneras separadas. Entonces creo yo que hay que acercarnos y platicar y ver qué proyectos tienes tú y qué cosas necesito yo para ver de qué manera empatamos y hacemos que las cosas pasen. Pues sí, sí te voy a buscar. Claro, Muchas gracias, Adrián. Sí, claro, con gusto. Hola, felicidades. Gracias, Adrián, mi nombre es Carlos, de la Universidad Modelo en Mérida, en Yucatán. Creo que un tema que nos cuesta mucho trabajo alinear también a las instituciones educativas contra el sector productivo es al momento de evaluar el desempeño. Digo, porque podemos cambiar la estructura de cómo damos las clases o cómo hacemos que los chicos creen, etcétera, pero al momento de saber si lo estamos haciendo bien o no, alinear la metodología de evaluación a cómo se evalúa el desempeño en la industria es un reto también bien interesante. Es decir, ¿cómo evalúas en la industria el desempeño? Y entonces, ¿cómo podemos hacer que la evaluación en la academia sea similar, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes platicar al respecto? ¿Cómo evalúa la industria el desempeño de los chicos? ¿En qué espacios? ¿En qué momentos? ¿En qué duraciones de tiempo? Digo, porque la escuela te dice, no, tú ponle el parcial 1 aquí, ponle la unidad 2 acá y le pones el ordinario acá, y si no lo aprendió en 4 meses, pues para atrás. Y la pregunta es, ¿en la industria funciona igual, similar, diferente, desde esta industria? Porque también supongo que... Puede ser diferente, digo, no puedo hablar de otra industria porque la única que conozco es esta, y toda mi vida estaba ahí. Contestando rápidamente, a mí me parece que todos los chicos que recién ingresamos a trabajar a la empresa, se nos mide por el desempeño en proyectos. Yo te puedo garantizar que parte de mi éxito en mi función y el por qué he seguido creciendo dentro de la organización es porque entiendes cómo es la dinámica de los proyectos. Entiendes la importancia de una fecha de inicio, una fecha de fin, y el cómo los mecanismos de comunicación entre lo que es el inicio y el fin se establecen para que cuando algo va mal pidas ayuda, que no es común, créeme que eso es bien complicado porque no tenemos esa mentalidad, pero también cuando algo va bien para reconocer a los miembros de los equipos. Entonces, una de las características de la industria o el cómo se nos mide el resultado, sobre todo los que vamos empezando hacia la parte del carrera futura, es implementa un proyecto. Implementa un proyecto de mejora, de cualquier cosa, de desarrollo de algo. Lleva la parte teórica a la vida real. Y si encuentras ese mecanismo, el chavo va a crecer rapidísimo. Creo yo que la parte va a depender de los resultados de cada uno de los proyectos, pero el primer indicador es bien sencillo. Cumple lo que prometiste. No hay nada más. O sea, dices,
cumples en tiempo, en recursos. Si te falta recursos, como este chavo del sistema de alertas me decía que se había salido el presupuesto porque en lugar de 2,000 necesitaba otros 250 pesos. No pasa nada, ¿no? Pero creo yo que el tema aquí es cumple lo que prometes. Segundo, yo creo, desde mi punto de vista, algo que le pido a los chicos que trabajan conmigo es regresa a observar si lo puedes mejorar. En esa zona es la parte más difícil con los jóvenes, casi todos, y con la gente como nos vamos formando. Generalmente pensamos que el problema porque ya le puse un alambre o porque ya puse 2 conectores o puse una alerta, ya quedó. Y ya no regreso a observar y a entender si esa fue la mejor solución, si existe otra que lo pueda hacer mejor o qué tan sostenible va a ser en el futuro. Entonces mi segundo indicador sería la capacidad de un chico de entender sobre la mejora continua. El tercero, que para mí es bien importante, es cuál es la capacidad del joven de poder compartir lo que aprendió. Yo te puedo decir, en el equipo de ingenieros que están a mi cargo, los llevo en grupos, los pongo a presentar, a decirles, mucha gente no les presta atención, etcétera, ¿no? Pero los chavos empiezan a entrenar en el cómo compartir, en el cómo dar, porque el enseñar también es enriquecedor y aprendes. Entonces les empiezan a hacer preguntas que ellos nunca se imaginaron y empiezan a decir, oye, si es cierto, eso nunca lo había explorado, déjame ir a ver qué pasaría, ¿no? Entonces, mi último indicador sería, ¿y qué tan felices fueron? Porque creo yo que si el trabajo se sufre, no es vida para nadie. Entonces, si yo me encuentro un chavo que está, digo, a veces a las 2 o 3 de la mañana enfrente de una máquina, pero lo ves, y el chavo está con esas ganas, con ese ánimo, dices, oh, va bien, no pasa nada, le gusta lo que hace, está enganchado y lo va a sacar. Pero si lo veo que está angustiado, que sufre, que hace ratito platicaban que requiere un psicólogo, etcétera, que también lo empecé a implementar, porque también es importante esa parte, la parte humana. Creo yo que en ese proceso vas a entender y vas a decir, este chavo tiene un gran potencial. Entonces, si cumples lo que prometes, si aprendes de tus errores, si eres capaz de compartir y de disfrutar lo que haces, para mí esos son los indicadores que yo ando buscando. Gracias, Enrique. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ok? ¿Todo bien? Ok. Bueno, parece que ya no. Gracias. Siempre es un orgullo para nuestras instituciones escuchar a jóvenes con mucho talento, con exitosos. Decirles que GKN fue la primera empresa que tuvo confianza en nosotros para estar dentro de la institución. Hoy, para fortuna nuestra, son 7 empresas las que ya están dentro de la institución, con proyectos como el que mencionó Adrián, y que de manera obligada, como dice él, necesitamos subirnos a esta cuarta ola. Y que algunos estudiosos, como la UNESCO menciona, que será importante y trascendente que las universidades inicien a trabajar una tercera misión. Y esta tercera misión, aunque encontramos hoy en la mañana un punto de vista distinto, esta tercera misión necesariamente tiene que ir enfocada a la innovación y al emprendimiento. Entonces, yo aprovecho para agradecerle a Adrián la confianza que tuvo en su alma mater, y que seguramente ya tiene grandes satisfacciones con los jóvenes, las va a seguir teniendo, y que todos nosotros tenemos la oportunidad en los corredores empresariales que están cerca de nosotros de buscar, emprender y hacer cosas distintas fuera del aula, fortalecer la vinculación y sobre todo ganarnos la confianza de todos. Tenemos jóvenes exitosos ubicados en grandes instituciones, en grandes corporaciones, todos. Y es cuestión de voltear a verlos, de invitarlos, y gustosos como esta tarde vino Adrián, y agradecerle al señor director general. No sé si Fidel Otaque sea tu jefe, si no es tu jefe, de todas maneras. Puedes agradecerle, no pasa nada. Que es el director general de GKN México. Pero ya como él trae la cachucha más grande, pues finalmente no sé si su director esté en México, en Estados Unidos, en Inglaterra. Pues agradecerles el espacio que te brindaron para estar con nosotros. Y nuestro presidente te va a hacer entrega de un testimonio, un agradecimiento. Muchas gracias. Pues muchas gracias al ingeniero Adrián Sánchez Pontífice por tan
brillante participación en esta conferencia magistral denominada El impacto de la industria 4.0 en la formación de los ingenieros. Es mediante un reconocimiento que otorga la ANFEI y el Instituto Tecnológico de Chetumal como agradecemos esta brillante participación. Muchas gracias, ingeniero. Esperen. Muchas gracias, qué amable. Muchísimas gracias. Gracias, qué amable. Gracias. Permiso.